Hey, ¿qué pasa mi gente? Espero se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar sobre cómo planificar volumen en calistenia para aumentar masa muscular. Algo que debemos tener en cuenta es que la calistenia se trabaja con el peso corporal. Entonces hay dos métodos importantes los cuales nos podrían ayudar a planificar el volumen para aumentar masa muscular, los cuales serían el RM, que es la repetición máxima. Se podría dar de esta manera. Primero, las máximas repeticiones en un determinado tiempo de un ejercicio, es decir, en un minuto hacer el máximo de repeticiones, por ejemplo, de unas pull-ups. Y el segundo método sería el RM, repetición máxima con una sobrecarga, es decir, cuando le meto más peso a mi cuerpo. Puede ser un ejemplo, los fondos, en mi caso 70 kilos, solo una repetición, que en mi cuerpo solo puedo hacer una repetición con ese peso. Arriba, arriba, arriba. Entonces, para medir eso ya tendrías que colocarte un lastre, un chaleco, etcétera, y sacar solo una repetición, la repetición máxima. ¿Listo? Eso está comprobado científicamente por el autor Hüger en 1987. Ahora, el siguiente paso es este. Si te gusta bastante el bombeo y muchas repeticiones, puedes utilizar el primer método. Vas a sacar tu RM de repeticiones en un determinado tiempo. Esto es lo que vas a hacer. En un día normal descansado, vas a realizar, por ejemplo, en un minuto el máximo de push-ups que puedas hacer. Lo vas a anotar, ¿listo? Por ejemplo, si te dieron 55 repeticiones, listo, si te dieron 55, lo que vas a hacer es que vas a multiplicar por 0,60, es decir, el 60% de las repeticiones. En ese caso nos dio 33, es decir, que debes realizar 33 repeticiones de ese ejercicio. ¿Pero cómo? Vas a realizarlo de esta manera. Vas a realizar 33 repeticiones con un rango de 3 a 4 series durante un mes. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita adaptarse. Recordemos que estamos trabajando con el peso corporal. Entonces, cuando trabajamos con el peso corporal debe haber una adaptación. Entonces vas a trabajar por un mesociclo con ese rango de repeticiones que serían 33. ¿Listo? Al final, lo que vas a hacer a final de mes es volver a hacer el máximo de repeticiones en ese minuto. Claramente vas a aumentar el número. Si antes te hacía 55, realizando juicioso de esa manera el 0,60% que nos dio 33, claramente hubo una adaptación, entonces estarás haciendo más de 65. Un ejemplo, si ya pasó un mes y ahora te haces 70, vas a hacer lo mismo, multiplicas 70 repeticiones por 0,60, ¿listo? Es decir, por el 60% de tu RM de repeticiones, que serían 70. Eso nos estaría dando 42. Ahora deberás realizar 42 repeticiones, ¿listo? Ya no son 33, sino 42. Por eso ese método es muy eficaz. Pero ojo con esto, muchos dirán, no, pero eso me sirve para ganar resistencia. Este tipo de entrenamiento es un método de hipertrofia que se llama estrés metabólico. Este estrés metabólico puede estar causado por diferentes factores. El primero es una hinchazón celular debido a la acumulación de sangre por el bombeo. ¿Listo? De tantas repeticiones que hacemos se genera ese bombeo, lo que va a provocar esa hinchazón celular por la acumulación de sangre. Segundo, la oclusión de las venas por contracciones musculares persistentes. Recordemos que si me hago 30 repeticiones seguidas, estoy realizando más de 30 contracciones. No solo la contracción excéntrica, sino también la concéntrica. ¿Listo? Lo que estaría provocando un colapso en las venas. Este método de hipertrofia también es muy común en el bodybuilding. Ahora vamos por el segundo método, que sería el RM con peso.
utilizando la máxima repetición que puedas hacer con ese peso. En mi caso, por ejemplo, yo me puedo hacer en fondos una sola repetición con 70 kilos. Ese sería mi RM. Entonces te voy a poner otro ejemplo. Digamos, vas a intentar hacer una pull-up, pero una pull-up, no sé, con 35 kilos y solo te pudiste hacer una. Ese sería tu RM con los 35 kilos. Ahora, el siguiente paso que vas a hacer es que listo, realizaste tu pull-up con 35 kilos. Vas a multiplicar 35 por 0,60. Entonces, el resultado nos daría 21. Es decir, que deberás trabajar las pull-ups con 21 kilos. Para que se genere una adaptación, vas a realizarlo durante un mes, ¿listo? De 4 a unas 5 semanas, manejando de 2 a 4 series, ya que estamos trabajando con un peso extra al peso corporal, ¿listo? La verdad recomiendo mucho este método, es muy eficaz. En mi caso me ha servido muchísimo, ya que como es con peso, el estímulo a nivel fisiológico, a nivel muscular, es bastante óptimo y la rotura de fibras musculares es bastante favorable. El método de hipertrofia que se está generando acá es la sobrecarga muscular. ¿Por qué? Le estoy dando más peso a mi peso corporal. Yo peso ahorita 67 kilos, ¿sí? Si hago una pull-up con 50 kilos, imagínate, 50 más 67 kilos. Estaría alzando en teoría 117 kilos. Entonces mi cuerpo se tiene que acostumbrar para levantar ese peso. Y otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que el 70% será la alimentación. Por eso hay personas de constitución delgada que tienen muchísima fuerza, pero si optaran por una alimentación hipercalórica, podrían aumentar su masa muscular. Por eso es que es muy importante. Ya te dejé acá muy buena base de entrenamiento, de planificación con volumen. Ahora tu turno es seguir alimentándote muy bien. Recuerda, 70% alimentación y verás los resultados. Espero que les haya gustado mucho el video. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber y vamos con todas, muchachos.